Muy bien. Buen día y bienvenido a todo el mundo a un nuevo encuentro del curso MINSE. Hoy con nuestro profesor, amigo y habitual colaborador en nuestro curso, Manuel Fernández. Así que sin más preámbulos, voy a cerrar mi micrófono y a través del chat me dicen si se está escuchando la presentación de Manuel. Con ustedes, Manuel. Bueno, Javier, muchas gracias, como siempre, por la invitación. Para no demorarlos más, directamente al inicio. Un poco la idea y el enfoque de la charla es no ahondar tanto en fisiopatología ni en mecanismo, digamos, de la generación de las arritmias, sino más bien en la identificación electrocardiográfica y en el diagnóstico diferencial de las arritmias que nos podemos encontrar de manera más frecuente en la urgencia de cualquier sala de pediatría. Ahí. Bueno, el temario positiva, cómo vamos a ir abordando la clase, la siguiente. La definición de arritmias, de manera muy sencilla, se definen como las anomalías que se producen, digamos, en el origen, la frecuencia o la regularidad del impulso cardíaco, y tenemos una división muy simple que es taquiarritmia cuando los ritmos son rápidos, bradiarritmia cuando los ritmos son lentos o retrasados, o ritmo de colapso de pulso, ¿sí? Recuerden que hay bradiarritmia que también se puede considerar como ritmo de colapso cuando se presentan en compañía de ausencia de pulso, mejor dicho. En las guardias pediátricas, como dice abajo, es muy frecuente encontrar situaciones o factores de riesgo para que un paciente presente este tipo de situaciones que se dan, digamos, de manera habitual, digamos, en esta población, como la presencia de insuficiencia respiratoria, pacientes con diferentes cuadros respiratorios que pueden presentar hipoxia o hipercapnia, sepsis, anemia, trastornos electrolíticos en pacientes que pueden llegar con deshidratación acompañante, etcétera. Siguiente. Bueno, una lectura rápida, digamos, de los conceptos que tenemos que tener para poder definir una arritmia son una lectura rápida de lo que es un electroencefalograma normal. Lo más importante que no podemos no saber es definir valores límites de frecuencia cardíaca normales para la edad, que la tabla que está acá en el margen inferior derecho es una tabla que está sacada del ERA-PALS, donde establece, digamos, la frecuencia cardíaca aproximada según la edad y en un estado de vigilia y en un estado en el cual el paciente esté dormido para tener una aproximación. Esa tiene que ser nuestra referencia siempre para definir si estamos ante una bradi o taquiarritmia. Rápidamente podemos definir un ritmo sinusal, para ello también tenemos que saber diferenciar, en la figura de arriba está marcado la diferencia entre intervalos o segmentos, porque cuando abordemos después los diagnósticos diferenciales en el electrocardiograma tenemos que saber desde dónde hasta dónde se mide cada uno de los segmentos o de los intervalos. El ritmo sinusal se define como aquel ritmo en el cual las ondas P están presentes ante cada complejo QRS, cuando el intervalo RR, es decir, la frecuencia es regular, y el eje de la onda P está entre los 0 y 90 grados, ¿sí? Rápidamente podemos definir si esta situación está presente, constatando que tenemos onda positiva en las derivaciones de 1 ABF y que sea negativa en ABR. Si esa condición se rápidamente podemos leer que el paciente tiene un ritmo sinusal. Características generales de la onda P, más que nada para que tenga una referencia, pero no es tan importante en la determinación de arritmias. Y sí es importante lo que dice abajo, la relación entre la frecuencia auricular y ventricular, que siempre tenemos que preguntarnos si es 1-1, es decir, se transmite un complejo QRS después de cada P, o si es mayor a 1-1, hay más P que QRS, o es menor a 1, que es la situación inversa, que tenemos más complejos QRS que P. La siguiente. Con respecto al complejo QRS, esto es importantísimo para definir, cuando hablemos de taquiarritmia, no solamente el eje del complejo, sino la duración. El eje habitualmente, para tener una referencia según la edad, en la edad pediátrica, si bien como pasa en pediatría, siempre hay un abanico, digamos, de posibilidades, pero a modo general siempre tendría que estar entre 0 y 60 grados el eje. Se puede calcular rápidamente con el método del paralelogramo si tenemos, digamos, el electro impreso,
o buscando la derivación isodifásica, que sabemos que la perpendicular es la que va a estar, digamos, donde va a estar el eje, o una estimación rápida también es mirar el eje del QRS en derivación de 1 y ABF, y si en ambas el QRS está positivo, significa que el eje del complejo QRS está entre 0 y 60. La duración después vamos a ahondar un poco más cuando hablemos de taquiventricular, pero aproximadamente, digamos, para tener una referencia, digamos, de valores normales o no, en el lactante, el niño más chiquitito está más cerca de 0,05 hasta 0,08 y en adultos el valor máximo es de hasta 0,1, 0,10. El intervalo PR también es importantísimo para definir después, cuando hablemos de taquis supraventriculares. Se establece como el intervalo que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda del inicio del QRS. Esto también, digamos, hay tablas. Puntualmente yo siempre les recomiendo el PARC, que es un libro de cardiología pediátrica, donde da las tablas, digamos, por edad de cada uno de estos segmentos, pero siempre es bueno tener una referencia generalizada. Y en este caso, el PR habitualmente suele estar cerca de los 0,09 segundos en lactantes y hasta 0,19 en adolescentes y en aquellos pacientes con frecuencia cardíaca más baja. Abajo a la derecha queda la fórmula por si quieren calcular el QT, digamos, corregido y los valores de referencia. Siguiente. Bueno, esto es un dato importante. Es decir, como pediatras definimos que estamos ante una taquiarritmia o bradiarritmia, lo primero que tenemos que identificar al tomar cualquier medida es evaluar si la arritmia que presenta el paciente lo está descompensando hemodinámicamente, es decir, si tiene repercusión hemodinámica. ¿Qué cosa tenemos que establecer? Primero, si tiene, como dijimos, pulso o no, porque si no tiene pulso es un ritmo de colapso, y en ese caso tenemos que seguir los algoritmos de reanimación pulmonar, que seguimos siempre las guías del ERA-PALS. O en el caso de que tenga pulso, también nos identifica si el pulso es regular o no, y luego de eso podemos tomarnos el tiempo, si tenemos pulso, determinar tensión arterial, pero antes que eso también es más importante definir si tiene sintomatologías de hipoperfusión. A veces el paciente puede tener pulso, pero está mal perfundido. En ese caso es importante guiarnos y establecer si tiene alteraciones del sensorio, cómo es el relleno capilar, si la temperatura distal está conservada o no. Entonces, en base a todo eso, sacamos la conclusión del paciente tiene hipoperfusión. Si el paciente tiene estabilidad, nos da la posibilidad de pedir métodos complementarios. De rutina siempre es imprescindible si tenemos la posibilidad de hacer un electrocardiograma con las 12 derivaciones. Y paralelamente, es decir, no es uno o el otro, se puede ir colocando el electrocardiograma y paralelamente ir sacando una analítica, que se sugiere siempre un perfil básico con electrolitos, estado ácido base, los niveles ceros de hemoglobina para ver si hay anemia como causal también de una taquicardia sinusal, hormonas tiroideas en el caso de que esté disponible, radiografía de tórax más que nada es para valorar si hay situaciones de cardiomegalia en un paciente que no tengamos antecedentes de cardiopatía, y en el óptimo escenario si se puede hacer un ecocardiograma en el momento. Pero de rutina lo importante es más que nada el electrocardiograma y el medio interno. Y recién después de esto empezamos a definir y actuar. Con respecto a las taquicardias, entrando un poco en las taquicardias, recuerden que vamos a ver 3 escenarios, que es lo que quiero que nos interese y que nos quede claro, es definir cuándo es una taquicardia sinusal, cuándo es una taquicardia supraventricular y cuándo es una taquicardia ventricular. Con respecto a la sinusal, es una taquicardia que se genera, digamos, en el nodo sinusal, es lo más frecuente encontrar en el área pediátrica. ¿Y cuáles son, digamos, las características, mejor dicho, que tiene? Que generalmente la frecuencia cardíaca en este tipo de arritmias no suele ser sobre los 220 pulsaciones por minuto en lactante y suele ser no mayor a 180 en niños. Si bien no es un corte, digamos, que se respete, pero es importante tener ese valor como referencia. A pesar de que el paciente tenga fiebre, tenga estrés y demás, es raro que en un lactante nos sostenga una frecuencia cardíaca arriba de 220 si es sinusal o arriba de 180 en niños. Eléctricamente se caracteriza por presencias de onda P, es lo que hablamos al principio en las características del electrocardiograma, o sea, tiene ritmo sinusal, tiene unas ondas P previa a cada QRS, las ondas P también tienen un eje normal, los QRS son regulares y estrechos, el RR es variable, eso es muy importante, es decir, si uno está ante una frecuencia de una taquicardia sinusal, va a variar también con la situación basal del paciente. Es decir, tenía fiebre, se la bajamos, estaba llorando, lo ponemos en los brazos de los papás y se calma. Eso hace que la frecuencia cardíaca varíe de 190 a 180, de 190 a 170. O sea, va a tener una variación que eso es poco habitual de ver en las taquicardias supraventriculares.
La conducción AB, que es lo que hablamos, siempre va a ser 1-1, y en este caso, como la etiología puede ser por diversos mecanismos, como estrés, hipertermia, drogas, hipoxia y demás, el tratamiento de esta taquicardia va dirigido a la causa desencadenante. Segunda taquicardia en orden de frecuencia, tiene una incidencia que es bastante marcada en el área pediátrica, sobre todo en la edad más frecuente, que es en el primer año de vida, y hasta en un 50% se presenta durante los primeros 3 meses. Esto no descarta que en niños y adolescentes también debamos pensarla. Clínicamente se presenta, como es en lactantes, con signos que son a veces poco específicos para poder determinarla: irritabilidad, agitación, anorexia secundaria y hasta a veces inclusive signos de insuficiencia cardíaca, que nos tiene que hacer sí o sí pensar cuando tenemos este tipo de pacientes. Esta insuficiencia cardíaca por la taquiarritmia puede progresar inclusive hasta un colapso circulatorio cardiovascular con una incidencia que no es despreciable, entre 1 a 4% de mortalidad presente. Se originan por encima del haz de His, por lo cual la característica siempre a pensar es que el QRS va a ser angosto. Recuerden siempre que cuando nosotros definimos taquicardia sinusal es QRS angosto, y después cuando tenemos taquicardia sinusal también, y la taquicardia ventricular es la que definimos con un QRS ancho. Bueno, un poco los 3 mecanismos de presentación, que es importante después que se traten de dilucidar si está la posibilidad o si está la opción de llamar a un cardiólogo infantil, sobre todo porque es importante el algoritmo para trabajar de forma generalizada. Esto es lo importante de las taquicardias supraventriculares, es decir, qué características tiene que tener para yo poder diferenciarla también de una taquicardia ventricular. Primero, que no tiene fenómeno de calentamiento de segmente de forma inicia y una frecuencia cardíaca, lo que hablamos en la sinusal, que es elevadísima. El lactante está arriba de 220, o inclusive, perdón, ahí está equivocado, de 230 pulsaciones por minuto. En niños va a ser arriba de 180 y 200. Y no va a ser nunca un eje normal, y pueden coincidir a veces, caer dentro de los complejos QRS. Sobre el complejo QRS, lo más importante, la mayoría de las taquicardias supraventriculares es estrecho, pero saber que hay situaciones que se pueden presentar con taquicardias supraventriculares con QRS ancho. Esto lo vamos a profundizar un poco más cuando hablemos de taquicardia ventricular de todos modos. El RR, que es lo que hablábamos, es decir, la variabilidad al inicio, tenemos que definir como primer medida si el paciente está estable o si la taquicardia le genera repercusión hemodinámica. En el caso de que el paciente esté estable, es decir, no tiene una alteración del sensorio marcada, no tiene una mala perfusión distal, en ese caso se puede iniciar paralelamente con maniobras vagales, que está descrito lo más frecuentemente frío en la región frontal, hielo, o maniobras que, que- que puedan hacer
Es el tono de- de- Ahora estamos tratando de ver el sonido. Ahí me estás escuchando, seguro. Ahí tampoco. Hola, 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 que va con delay. Hola, 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 hola. Hola, hola. ¿Ves? Va con delay, por eso. Tiene 5 minutos de delay, tiene más o menos. Bien. A ver, ahora vamos a probar. ¿Te quedaste con el wifi o con los datos? Ahora vamos a probar nuevamente. Así retomamos desde. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? ¿No? Hola, hola, ¿me escuchan? Mira, no- Hola, 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 hola. Oh, sí, conectando el wifi al revés. Ahí estamos resolviendo el sonido. Excelente. Ahora sí se escucha, dicen por ahí, muy bien, Agostina, se corta demasiado el audio, dice Mariano. ¿Cómo estamos ahí? Si no sabes qué, hay que ir sí, pero ¿cómo? Ajá. Hola. Bueno, dale, probemos eso. El Wi-Fi. Vamos a cambiar el punto de transmisión. Mariano se va diciendo si se va escuchando igual de entrecortado, ¿sí? No, Mariano se corta demasiado. Se escucha muy bajo y con interferencia, así vamos a cambiar el punto de transmisión del sonido. Bien. Un ratito, ya seguimos. Ay, no sé por qué no. Ah, No lo vas a poder mover vos. Los escuchamos, si quiere largamos desde esta presentación. Yo le voy pasando las pantallas. Javier, ¿me escuchás ahí? Se escucha muy bien, se escucha muy bien. ¿Se escucha bien? Excelente. Bueno, retomamos entonces en taquicardia supraventricular.
con respecto al tratamiento, creo que la mayoría se quedó ahí. Con respecto a la taquicardia supraventricular, el tratamiento, como les explicaba, tenía que ser paralelamente aplicar medidas de las maniobras vagales, sin por eso demorar el tratamiento específico, que es ir buscando el acceso venoso para poder infundir adenosina. De las maniobras vagales, la recomendación es, en los pacientes más chiquitos, en los lactantes, colocar frío con hielo en la región frontal, y en los pacientes que pueden responder órdenes, tratar de hacer maniobras vagales como maniobras valsalva. Está contraindicado la compresión ocular, que es lo que le decía, que anteriormente se recomendaba por el desprendimiento de retina. Con respecto a la adenosina, la dosis es la que maneja, digamos, en PALS, que es la primera dosis a 0,1 miligramos kilo, con una dosis máxima de 6 miligramos, y si no tiene respuesta, se aplica una segunda dosis de 0,2 miligramos kilo con dosis máxima de 12 miligramos. La vía tiene que ser intravenosa rápida, es decir, que se recomienda usar una llave de 3 vías en I, donde se infunde rápidamente la adenosina, seguida de un bolo de solución fisiológica. Recomendable siempre el monitoreo en esta maniobra del electrocardiograma de 12 derivaciones para dejar registro de si responde o no a la adenosina. En el caso de que no tenga respuesta, la idea es después cargar, en el caso que haga falta, con alguna droga de segunda línea como amiodarona o procainamida. Esto ya generalmente suele ir de la mano de la evaluación también de un cardiólogo infantil. En pacientes con inestabilidad hemodinámica, es decir, pacientes que se presentan con una taquicardia supraventricular, pero con signos de hipoperfusión, está indicado inicialmente no aplicar la adenosina, sino directamente realizar la cardioversión sincronizada. Otra situación que también hay que tener en cuenta es aquellos pacientes que tienen signos de hipoperfusión, que no tienen signos de hipoperfusión, pero en los cuales va pasando el tiempo y uno no encuentra un acceso venoso de manera apropiada. Entonces también es una opción para tener en cuenta. Entonces en estos pacientes hay que hacer generalmente una sedación previa, se recomienda hacer sedoanalgesia previa, pero en el caso de no disponer, si está con hipoperfusión, bueno, hay que priorizar en ese caso lo mismo generar la cardioversión. La cardioversión se aplica a 0,5 a 1 joule por kilo, seguido de una segunda dosis, que suele ser como dosis máxima 2 joule por kilo. La siguiente. Bueno, en este caso es un ejemplo gráfico de lo que es una taquicardia supraventricular, donde tiene la infusión de adenosina, luego hay un bloqueo transitorio del nodo auriculoventricular, justamente es lo que genera la adenosina, y luego una gráfica donde aparece la restauración del ritmo sinusal. Eso es la importancia de lo que genera la necesidad de tener un trazado de electrocardiograma durante la maniobra. La siguiente. Gráficamente ahí es la técnica de la jeringa, digamos, porque hay seguramente acá personal de enfermería en el curso que a veces no está familiarizado. Entonces me pareció muy interesante en la figura 1 y 2 cómo, digamos, se debe infundir la adenosina, y en la segunda gráfica, digamos, cómo se gira la llave de 3 vías y se infunde rápidamente la solución fisiológica. Y en el gráfico de la derecha es recordar que hay pacientes que por el tamaño se puede aplicar para hacer la desfibrilación las paletas, digamos, en el lado izquierdo y derecho, pero a veces el tamaño del paciente es muy pequeñito y es necesario en ese caso aplicar una de las paletas en el lado anterior del tórax y la otra en la parte posterior. Siguiente. Bueno, ya entrando en el tercer escenario que hablamos, o sea, repasamos rápidamente lo que es taquicardia sinusal, repasamos las características de la taquicardia supraventricular, y ahora entramos en el tercer grupo, que son las taquicardias ventriculares. A priori hay algunas consideraciones generales, es decir, las taquicardias ventriculares en pediatría, a diferencia del adulto, son menos frecuentes, pero hay muchos escenarios en los cuales se puede presentar, sobre todo lo mismo que en el resto de las arritmias, en pacientes con trastornos metabólicos del medio interno, hipoxia, hipercapnia, en algunas intoxicaciones y sobre todo en pacientes que pueden presentar infecciones que generan miocarditis, o pacientes que tienen alteraciones de cardiopatías, tanto estructurales como miocardiopatías, digamos, dilatadas o hipertróficas. Y el antecedente de una cirugía previa, que también siempre es importantísimo recabar con los padres.
Es un concepto siempre apropiado a lo que hablamos cuando hablamos de taquicardia supraventricular, de que las taquicardias con complejo QRS ancho siempre a priori hay que tomarlas como una taquicardia ventricular hasta que se muestre lo contrario. Pero también hay que tener en cuenta que hay taquicardias supraventriculares que se pueden presentar con QRS ancho, como los ejemplos que pongo a continuación, que de todos modos en las diapositivas siguientes vamos a ver algunos datos electrocardiográficos que nos ayudan a diferenciarlo. La siguiente. Lo que está expreso arriba es lo que hablamos inicialmente, que definir la normalidad del complejo QRS en pediatría es a veces difícil porque hay un abanico de valores según la edad del paciente, sobre todo en lactante donde la masa miocárdica ventricular es menor, por lo cual digamos la duración suele ser mucho más angosta de lo esperado. Entonces, ¿cómo definimos el QRS? Si es angosto o es ancho. En el caso de los lactantes hay que interpretar un QRS ancho cuando la duración es mayor a 0,08 segundos y en niños mayores de 3 años hay que considerar que el QRS es ancho cuando es mayor a 0,09 segundos. Con respecto a lo que hablábamos de algunos tips o datos que nos puede dar el electrocardiograma de 12 derivaciones para definir con más firmeza si estamos frente a una taquicardia ventricular, tenemos estas 3 situaciones que se pueden presentar y eso nos orienta a pensar firmemente de que estamos de tener el QRS ancho en el electrocardiograma. Lo primero es la disociación ventrículo-auricular, que es la presencia de más complejos QRS que de onda P, que es lo que hablamos al principio, es decir, si uno cuenta y tiene más complejos que onda P, y eso nos da la firme sospecha de que se está generando a nivel ventricular el impulso. Que se encuentran latidos de fusión, que son latidos anchos de morfología distinta a los complejos QRS normales, que también se visualizan o se entremezclan. Y después podemos encontrar capturas sinusales, que es aquella situación en la cual tenemos una salva de complejo de QRS anchos y cada tanto encontramos una onda P seguida de un complejo QRS normal. Es decir, que hay activación desde el lado ventricular y también cada tanto hay una captura desde el lado sinusal. La siguiente. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que son los latidos de fusión y lo que les hablaba recién y los latidos de captura. Tanto en el lado izquierdo como derecho de la imagen. Entonces, cuando nosotros tenemos una taquicardia con complejos anchos y nos encontramos con estas situaciones, nos inclina a pensar con mucha más certeza que estamos frente a una taquicardia ventricular. La siguiente. Podemos encontrar una breve clasificación de taquicardias ventriculares, lo cual, digamos, no nos cambia el pronóstico, pero sí para acostumbrarnos, digamos, a que no siempre tenemos la misma imagen en el electrocardiograma. Según la morfología se pueden clasificar como monomórficas, es decir, cuando la mayoría de los complejos QRS anchos son similares, o podemos encontrar taquicardias ventriculares polimórficas, que básicamente significa lo contrario, que hay al menos 2 complejos o 2 QRS que son de morfología diferente. Dentro de esta, digamos, como taquicardia ventricular polimórfica, hay una que se caracteriza que se llama torcida de punta, que básicamente es importante determinar porque va haciendo como una rotación al largo del eje y que se da básicamente por una taquicardia ventricular polimórfica con prolongación del QT. Según su duración se puede clasificar en no sostenida, cuando la duración de la taquicardia es menor de 30 segundos, o sostenida cuando la duración de la taquicardia es mayor a 30 segundos. En la derecha tenemos representaciones gráficas de lo que son las taquicardias ventriculares polimórficas, monomórficas y según la duración, si son sostenidas o no sostenidas. La siguiente. Bueno, con respecto al algoritmo de tratamiento, lo mismo que hacíamos en la taquicardia supraventricular, lo primero a definir es si el paciente tiene estabilidad hemodinámica o no tiene estabilidad hemodinámica, como hablamos en un principio. En el paciente que está inestable hemodinámicamente, siempre la indicación es la cardioversión eléctrica, ¿sí? La cardioversión, lo que apunto y recalco acá, no es lo mismo que la desfibrilación. Y recordar que la desfibrilación, que se hace en un ritmo de colapso circulatorio,
la aplicamos, digamos, no en la taquicardia ventricular con pulso, sino en los ritmos de colapso, ¿sí? Yo voy a desfibrilar a aquellos pacientes que tengan ritmo de colapso, que son la sistolia, perdón, que tengan actividad eléctrica sin pulsos o que tenga taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. En este caso, acá en esta diapositiva, ahora que estoy leyendo, hay un error, porque la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso son ritmos que no se desfibrilan. Los que se desfibrilan son la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, ¿sí? Entonces, volviendo entonces hacia atrás, la taquicardia ventricular con pulso, pero que está inestable hemodinámicamente, requiere cardioversión eléctrica, que se utiliza la misma dosis que en la taquicardia supraventricular, entre 0,5 a 1 joule por kilo, con dosis máxima de 2 joule por kilo, y con sedación y analgesia previa adecuada en el caso de que dé la situación y que se pueda. En cambio, en los pacientes que están estables hemodinámicamente, se puede iniciar con alternativas farmacológicas como lidocaína, amiodarona, procainamida y el esmolol, que se usa de elección en las taquicardias polimórficas con torcida de punta. En esta taquicardia particularmente también hay que valorar los niveles de magnesio, que también suele acompañarse de este tipo de taquicardia. Entonces la taquicardia ventricular requiere ese tratamiento inicial. La siguiente. Acá, a modo de ejemplo, hay una gráfica que me pareció muy interesante para diferenciar lo que es la taquicardia ventricular de una fibrilación ventricular. Y en el lado derecho se representa arriba una taquicardia ventricular que es monomorfa y debajo una taquicardia ventricular polimórfica que justamente es la taquicardia con torcida de punta. La siguiente. Bueno, por último, para finalizar, hemos hablado entonces, haciendo un repaso de valores normales del electrocardiograma, hemos hablado de definición de estabilidad o inestabilidad hemodinámica en una arritmia, hemos hablado de las tres situaciones que podemos encontrar de taquiarritmia en la urgencia y la diferenciación electrocardiográfica de cada una, que es la taquicardia sinusal, la supraventricular y la taquicardia ventricular, y el manejo. ¿Se escucha bien, Javier, o no? Yo estoy escuchando bien acá, por eso estoy poniendo en el chat si alguien tiene problemas con el audio, pero acá se escucha bien. Bueno, continúo. Entonces, desde ahí pasamos al otro grupo, digamos, de arritmias que podemos presentar, que son las arritmias con frecuencias cardíacas debajo de valores normales o bradiarritmias. En este grupo, digamos, las situaciones en urgencia, me pareció interesante destacar que digamos, tenemos dos grupos que pueden presentarse. Uno son las bradicardias sinusales y el otro son los bloqueos aurículos ventriculares. Este segundo grupo, es decir, los bloqueos aurículos ventriculares, es de más rara presentación, digamos, de forma súbita, y sí es importante que el pediatra de guardia identifique que cuando tenga una bradicardia, lo primero a buscar son causas secundarias, más que el paciente tenga un trastorno de la conducción del ritmo, que sería un bloqueo AB, ¿sí? Al igual que lo que pasa en las taquiarritmias, lo primero que tenemos que definir en un paciente que tiene una bradicardia es si esa bradicardia le genera compromiso hemodinámico o no. Si el paciente tiene una bradicardia que está sin pulso o esa bradicardia tiene pulso pero tiene hipoperfusión, tenemos que seguir el algoritmo de un paro cardiorrespiratorio en pediatría. Si esa bradicardia está asintomática, nos da la posibilidad de generar un electrocardiograma y los métodos complementarios que necesitemos, como hablamos al principio. ¿Sí? La siguiente. Entonces, como recalcaba recién, dentro de las bradicardias, lo primero que tenemos que buscar como causas son causas secundarias. Las H y las T, que nos refieren siempre en el PALS, digamos, para descartar, y otras que puede ser según los antecedentes del paciente también, que pueden presentarse como situaciones de hipertensión intracraneal, hipotiroidismo, que el paciente tenga algún tipo de infección, aumento del tono vagal, apnea obstructiva del sueño. Hay varias causas fuera de las H y las T que también pueden generar bradicardia sinusal y es importante que uno las pueda identificar lo antes posible. La siguiente.
Con respecto a los bloqueos auriculoventriculares, es importante hacer una pequeña reseña, no me parece tampoco, dada la poca frecuencia por la cual se puede presentar en la guardia, digamos, en forma de presentación un bloqueo AB, pero saber que existen 3 grados de bloqueo, que el grado 1 en realidad no trae mayor repercusión, digamos, ni necesidad de que tomemos una medida inicial de urgencia. Se caracteriza básicamente por un retraso en la conducción a través del nodo auriculoventricular, donde todas las ondas P se terminan conduciendo, sino que se observa un intervalo PR que es mayor, digamos, para la edad del paciente, ¿sí? Da un poco ahí la referencia de los valores del PR para la edad del paciente pediátrico, pero es lo único que deberíamos considerar en el caso del bloqueo AB de primer grado. La siguiente. No así en los bloqueos de segundo grado y tercer grado, donde puede generar en este caso repercusión en el paciente y necesidad de tomar alguna medida. El bloqueo de segundo grado se puede clasificar en 2 tipos, que se llaman Mosby 1 o con fenómeno de Wenckebach, o Mosby 2 y sin fenómeno de Wenckebach. En ese caso, el fenómeno está establecido básicamente por una prolongación que va aumentando del segmento PR al punto en el cual uno de los latidos no pasa a través del nodo y no se visualiza un complejo QRS. La siguiente. En el tipo 2 del bloqueo auriculoventricular de segundo grado, no hay este aumento, digamos, progresivo del PR, sino que en algún momento hay un retraso en la conducción intranodal que se caracteriza por una falla súbita e intermitente de la conducción, pero que presenta un PR normal. Este tipo de bloqueo generalmente se acompaña de situaciones de otras patologías, por lo cual es muy frecuente que se acompañe con alteraciones también del QRS. O sea que tenemos imagen como en esta, en la cual hay una bradicardia asociada a QRS, que son más anchos de lo normal. Este tipo de situaciones nos tienen que hacer pensar que requiere un tratamiento rápido. La siguiente. En el caso del tercer tipo de bloqueo, que es el bloqueo de tercer grado, no hay, digamos, directamente relación alguna entre las ondas P y los complejos QRS. Hay frecuencias bajas y a la vez, como muestra en la figura, tenemos disociación entre la frecuencia de las ondas P y la frecuencia de los complejos QRS. Es una entidad que amerita tratamiento. Vamos a ver ahora, de todos modos, cuando sigamos en las diapositivas, que depende de la situación, puede necesitar tratamiento de urgencia o no. La siguiente. Entonces, para dar un poco de cierre con respecto al manejo de bradiarritmias en la emergencia, lo más frecuente de encontrarnos, el escenario más frecuente que nos encontremos es que es una bradicardia sinusal en la cual tenemos que tratar de identificar la causa, que como dijimos son las H y la T, hipoxia, hipovolemia, neumotórax y demás. En el caso de que sospechemos de que sea un bloqueo auriculoventricular, tenemos que hacer el electrocardiograma y tratar de identificar el tipo de bloqueo. Si estamos ante estas situaciones, el manejo básicamente es difícil de resolver en el caso de los bloqueos en la guardia, pero está bueno saber que tenemos algunas herramientas que nos pueden sacar del mal paso. Estamos en el escenario en el cual tenemos un paciente con un bloqueo AB de segundo o tercer grado, en el cual hay compromiso hemodinámico. En ese caso, digamos, ¿qué alternativas tenemos? Algunas opciones farmacológicas como la atropina, pero solo en los casos en que se considere que el tono vagal está como participando en el evento del bloqueo auriculoventricular. Y pongo el isoproterenol como signo de pregunta porque no es una droga que esté disponible en cualquier guardia, pero es un fármaco que nos aumenta, o sea, la frecuencia cardíaca y actúa sobre todo, digamos, en receptores que están con más densidad a nivel ventricular, y sería una medida transitoria hasta que podamos dar la solución definitiva, que es un marcapaso. Dentro de los marcapasos que podemos contar en algunas guardias que no están en todas las instituciones, contamos con marcapasos transitorios externos, que como muestra en la figura, es un marcapaso que trae unos parches que se van a acoplar en la parte anterior y posterior del tórax, y eso genera descarga eléctrica con una sensación que no es, digamos, muy satisfactoria, por lo cual el paciente tiene que estar sedado, y que es una medida también transitoria hasta que logremos colocar un marcapaso definitivo, o
la alternativa siguiente, que sería un marcapaso endovascular, que consiste básicamente a través de un hemodinamista colocar un cable de marcapaso por vía endovascular como una técnica de un catéter central y que se conecta a un marcapaso como el que está en la figura externo, que nos permite regular la frecuencia auricular, la frecuencia ventricular, depende si es o bicameral, y que también termina siendo una alternativa transitoria hasta que se valore y se ponga un marcapaso de manera permanente. Nos tiene que quedar del concepto de bradicardias. Con eso ya queda finalizado, así que les agradezco mucho la posibilidad de participar y bueno, creo que queda abierto, Javier, ahora un espacio para dudas y preguntas. Totalmente. A mí me escuchan muy mal, pero en el chat se pueden poner preguntas. Se escuchó re bien toda la parte, muy claro todo, Manuel. Acá, preguntas, pulgar arriba, la audiencia no quiere preguntar nada. Así que, excelente, dicen acá. Y son todas palabras de felicitaciones. Me parece que sí, está bueno tener este esquema mental que has planteado para poder encarar las arritmias. Así que muchísimas gracias. Hay todas felicitaciones por el chat también. Muchísimas gracias, Emma, por el tiempo de tomarte hacer la presentación. Clarísimo. Y en el aula tienen mucho material. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Javier. Gracias a todos. Nos vemos. Adiós.